Evangelio del día domingo 6 de octubre de 2024. 27º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa de los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Muy buenos días, ya es domingo y lo sé, lo he dicho muchas veces, es tiempo de que ya estemos preparando nuestro corazón para que cuando lleguemos a misa podamos escuchar lo que Dios quiere decirnos y no lo que queremos escuchar. Porque muchas veces queremos ir a la iglesia para escuchar palabras de ánimo, de aliento, que nos impulsen. ¿Y qué tal si Dios quiere decirnos otra cosa? ¿Qué tal si Dios quiere corregirnos? El día de hoy es un evangelio muy polémico. Lo es actualmente este tema en los medios de comunicación, en la televisión, como también lo fue en tiempos de Jesús. Es posible que aunque tú no estés en la situación que nos dice el evangelio, el hecho de escuchar esto te va a ayudar a ti a poder entender muy bien cómo sería el proyecto de tu vida en caso de que decidas ir por esta línea, o también qué te quiere decir el día de hoy a tu vida personal. Por eso te invito a que cuando escuches este evangelio lo escuches abierto, atento, queriendo saber qué es lo que Dios te está diciendo y trata de hacer a un lado todo prejuicio. Vamos a leerlo todo de corrido, como de costumbre, y después nos vamos a detener en algunas frases que nos pueden ayudar a entenderlo mejor y sobre todo a aplicarlo en nuestra vida. Sin más preámbulo, escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios
es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Pareciese que fueran dos temas, pero yo creo que la iglesia con mucha sabiduría los ha querido juntar en este domingo para poder entender un escenario y el otro. Empecemos con el primero, el matrimonio. Siempre es un tema que causa polémica. Parece que todo aquello que es bueno a muchos les incomoda y así sucedió en tiempos de Jesús. Fíjate muy bien cómo el Evangelio nos describe que los fariseos se acercan a Jesús no para saber más del matrimonio, no porque les interesara profundizar algunas claves para vivir mejor en el matrimonio, no. Dice que se acercaron para poner a prueba a Jesús. Lo que querían era descalificar a Jesús, lo que querían era destruir a Jesús. Y muchas veces los que dicen y tienen muchas opiniones sobre el matrimonio, no les interesa el matrimonio, lo que quieren es destruir la bondad y algo bueno. Recuerdo en una ocasión, en una misa, en una boda que yo iba a celebrar, yo acababa de llegar a esa parroquia, así que yo no conocía a los novios, no conocía nada, y cuando los novios se enteraron que les cambiaron de sacerdote, luego fueron a hablar conmigo. Y me empezaron a decir muchas cosas que ellos no querían que yo tocara en la misa, que porque ahí presentes iban a estar algunas personas divorciadas y que no querían incomodar, así que no mencionara nada de que les pudiera afectar a ellos. Yo les dije, espérame, es el matrimonio de ustedes. Cualquier cosa que yo diga del matrimonio, de lo que ustedes están haciendo, del amor que se tienen, claro que va a incomodar a muchos, a aquellos que están pasando por un mal momento en su matrimonio o a aquellos que de plano ya no tienen matrimonio que salvar. Pero no por eso hay que quedarnos callados, hay que decir lo que es bueno. Y a veces pienso que es precisamente por eso que en la sociedad hay quienes quieren destruir el matrimonio porque tuvieron una mala experiencia. No les importa crecer o mejorar o que otros tengan unas, sino parece que el consuelo de ellos es que otros se destruyan. Se acercan para poner a prueba a Jesús, no porque les interesaba el matrimonio. Jesús les contesta diciendo, ¿qué fue lo que proscribió Moisés? Y ahí ellos sacan una parte en donde efectivamente Moisés dice que pueden divorciarse, entregando el marido un acta a la mujer de divorcio donde prácticamente la deja libre. Jesús dice, eso sucedió por la dureza del corazón. Siempre va a haber quien justifique el divorcio, siempre. Y no me lo tomes a mal, ¿verdad? Los únicos casos en los que yo recomiendo que se separen la pareja es cuando corre peligro la vida o la dignidad. De ahí en fuera, no se separen, sigan adelante. Pero ellos se acercan justificando. Parece que hoy hay muchos que tratan de justificar. Es que los niños, es que para qué estar juntos si hay tanto pleito, es que para qué esto y aquello y aquello. Jesús dice, en el principio no fue así. Eso que tú estás diciendo no es consecuencia del matrimonio, es consecuencia de la dureza del corazón, pero en el principio no fue así. Pensemos un poco a qué se refiere con dureza del corazón. ¿En qué momento el corazón se hace duro? Eso es cuando ya no es flexible, cuando ya no hay creatividad, cuando ya no hay detalles, cuando ya no hay cariño, cuando ya no hay amor. El corazón se va haciendo duro. No sucede de la noche a la mañana. Tiene que haber muchos eventos que vayan haciendo que el corazón vaya perdiendo esa flexibilidad, esa creatividad, ese cariño, hasta el punto que se hace tan duro, que es inflexible y que pareciese que la única forma es el separarse, porque las dos personas están tan duras y ensimismadas que no dejan margen a una flexibilidad, a una comprensión, a una escucha, que son detalles, cualidades indispensables en el matrimonio.
Aquí la pregunta no es por qué hablar del divorcio, sino más bien preguntarnos por qué se hizo tan duro el corazón. Y en lugar de buscar el divorcio y justificar el divorcio con tantas razones que son inútiles, más bien habría que buscar qué es lo que podemos hacer para que nuestro corazón se vuelva flexible, para que nuestro corazón pierda la dureza, para que podamos volver al primer amor. Y ahí es donde Jesús nos dice, en el principio no era así. Volvamos al principio, volvamos al origen, volvamos al por qué se casaron. Es que es lícito perder las ganas de vivir. Es lícito dejar de luchar por una meta. ¿Es lícito dejar de luchar por la familia? No, como tampoco es lícito el divorcio. El divorcio viene a ser como el homicidio del matrimonio, donde ya no va a haber opción de reconciliación y no se trata de eso. Aquí habría tratar de ver qué hacer para recuperar el amor. Y los consejos siguen siendo diálogo, comprensión, escucha, darse un tiempo juntos, ¿verdad? Tratar de mirarse a los ojos, de poder entender al otro para poder entonces dar ese paso de vivir otra vez en el amor. Jesús nos lo dice bien claro, en el principio no era así. Ahora pareciese que da un poco de salto el Evangelio y al final nos habla de unos niños. Y Jesús dice, el que no acoja el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Pensemos en esto. El que no acoge el matrimonio como un niño, con un corazón de niño, no perseverará en el matrimonio. Los niños son personas que pueden pelearse, pero inmediatamente están reconciliados y siguen jugando juntos. Me ha tocado ver niños que están jugando fútbol y uno se cae y le pega al otro, se agarran a golpes y se separan y de repente ya otra vez están jugando y hasta abrazados, rápidamente se mueven. Yo lo digo muchas veces en las pláticas matrimoniales, el problema no es los pleitos, el problema es la ausencia de amor. Porque si nosotros realmente quisiéramos amar, toleraríamos mucho. Así como los niños realmente tienen interés en seguir jugando, así que rápido son capaces de perdonar y seguir adelante, porque tienen el interés de jugar. ¿Cuál es el interés que tú tienes en tu matrimonio? ¿Probar que tú tienes la razón o seguir jugando juntos? Seguir juntos en esto del amor. Este Dios, el Dios del amor, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que renueva el amor, que Él mismo es el amor, que sea Él quien nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te cuento una historia muy breve, ya me la has oído. Era Satanás que quería destruir a un matrimonio recién casado que se amaban mucho. Así que convoca a varios demonios y les dice, quiero destruir a aquel matrimonio. ¿Quién se apunta? E inmediatamente va el demonio de la envidia y se regresa y fracasó. Dice, no, ellos realmente se aman. El demonio del egoísmo fracasa y regresa y dice, ellos se comparten todo, no pude entrar. El demonio de la lujuria y regresa y dice, no, ellos solamente tienen ojos uno para el otro y no pude hacer nada. Y así todos los demonios parecía que iban fracasando para desbaratar ese recién matrimonio. Cuando al final se presenta uno ante Satanás y le dice, déjame ir a mí, pero yo voy a tardar mucho. Yo no voy a ir y venir luego. Y Satanás, viendo que ya los demás habían perdido, dicen, pues adelante, ve y a ver si logras algo. Él va y después de un tiempo prolongado regresa con éxito porque los había separado. Todos los demonios voltean a ver a ese y le dice, bueno, ¿y tú quién eres? Y aquel demonio pequeño dice, yo soy la rutina. Yo soy el que hace que vayan perdiendo interés en las cosas pequeñas hasta llegar a un punto donde hay tanta frialdad y dureza que entonces cualquier cosita es pretexto para divorciarse. Hermanos, el problema no son los errores, el problema es la falta de amor. Nunca pierdas los detalles y que tu corazón
no pierda nunca la creatividad, el cariño, la atención, los detalles para poder realmente amar. Un aviso muy rápido, como les había dicho, ya estoy subiendo cada semana de lunes a viernes pequeñas cápsulas que nos van a ayudar a entender más la liturgia de la misa. Te invito a que veas la número 1 y que ahí me escribas, ¿verdad? ¿Qué aspecto de la misa te gustaría profundizar más? ¿Verdad? Voy a ir explicando parte por parte y seguramente al final voy a empezar a hablar de algunas preguntas que me han hecho sobre el nombre de las cosas, hacer un pequeño tour sobre la iglesia, ¿verdad? Que la diferencia entre purificador y corporal. O sea, voy a ir explicando todo eso, pero por favor, es importante que entendamos la misa para poder vivirla y para hacer de ella un encuentro profundo con el amor de Dios. Cuando vamos y no sabemos el por qué el sacerdote besa el altar y no sabemos por qué usan incienso, entonces sí, vamos a andar bien perdidos y como extraños. Pero una vez que tú entiendes todo ese lenguaje simbólico, va a ser más fácil para ti disponer tu corazón y vivir activamente la misa. Te invito a que veas esas cápsulas, sobre todo la introducción número 1, son de 8 o 10 minutos, para que vayas descubriendo poco a poco, ¿verdad? Pero en el primer video, ahí escríbanme todo lo que les interesaría profundizar sobre la misa, que lo voy a ir viendo y en su tiempo subiré la explicación. Sigamos juntos viviendo nuestra fe, que de eso se trata, de ser felices, amar a Dios y servir a nuestros hermanos. Que tengas un excelente día.